En las calles silenciosas de la ciudad, entre montones de basura y miradas indiferentes, caminaba un anciano con las manos gastadas y una bolsa llena de latas vacías. Nadie sabía su nombre. Para muchos, no era más que el viejo de las latas. Los transeúntes pasaban a su lado sin mirarlo, los niños se burlaban, y los comerciantes le cerraban las puertas en la cara. Pero detrás de esa apariencia humilde, se escondía un secreto capaz de cambiarlo todo, porque aquel anciano al que todos despreciaban, guardaba un tesoro que nadie imaginaba, una fortuna de diamantes acumulada en silencio, símbolo de una vida marcada por el dolor, la pérdida y una promesa rota. Esta es la historia de don Ernesto, el hombre que vivió en el anonimato para proteger lo más valioso que tenía. Una historia de humillación, redención y justicia divina, donde el brillo de los diamantes no es nada comparado con el valor del alma humana. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te dejará sin palabras. Y si te gustan las historias de vida que tocan el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. El sol apenas asomaba entre los edificios, cuando don Ernesto salió de su pequeño cuarto. Una habitación húmeda y oscura en la parte trasera de una vieja pensión. Su bastón, hecho de una rama torcida, resonaba en el suelo cada vez que daba un paso. En su espalda cargaba la misma bolsa de siempre, remendada tantas veces que apenas conservaba su forma original. Dentro solo había unas cuantas latas vacías, recuerdo de los días anteriores. A esa hora, las calles estaban casi vacías. Los pocos que lo veían desviaban la mirada. Algunos apretaban más fuerte sus bolsos. Otros cruzaban la calle para no toparse con él. Lo conocían como el viejo de las latas. Un hombre sin pasado ni futuro, condenado a vagar entre los callejones en busca de sobras metálicas. Pero nadie sabía que detrás de esos pasos lentos había un propósito, una promesa que lo mantenía en pie, una historia enterrada bajo años de silencio. A veces, mientras rebuscaba entre los contenedores, encontraba pedazos de papeles viejos, cartas rotas o fotografías descoloridas. Las observaba con nostalgia, como si recordara algo o a alguien. Luego suspiraba, las guardaba en el bolsillo y seguía adelante. Cada día repetía el mismo recorrido: el mercado central, la plaza vieja, los callejones tras los restaurantes. Era un camino trazado no solo por la costumbre, sino también por la memoria. Una mañana, mientras se inclinaba para recoger una lata brillante, escuchó la voz burlona de un joven. Viejo! ¿Todavía sigues buscando tesoros en la basura? Las risas de otros acompañaron el insulto. Don Ernesto levantó la vista, y por un instante sus ojos cansados reflejaron una chispa de dignidad. No respondió. Solo apretó la bolsa y siguió su camino. No valía la pena discutir con quienes no veían más allá de la superficie. Lo que aquellos muchachos ignoraban era que, bajo la apariencia de pobreza, aquel anciano ocultaba algo más valioso que todo el oro del mundo. Al caer la tarde, don Ernesto llegó a su rincón habitual, un callejón olvidado detrás de un edificio abandonado. Allí, bajo una losa agrietada, había un pequeño hueco cubierto con un trozo de metal oxidado. Con manos temblorosas, retiró la tapa y, tras asegurarse de que nadie lo observaba, sacó un pequeño cofre envuelto en tela vieja. Lo sostuvo con cuidado, acariciando su superficie como si se tratara de un tesoro sagrado. Dentro, entre recortes de periódicos y papeles amarillentos, descansaban decenas de diamantes relucientes, testigos de un pasado que prefería mantener oculto. Con una mezcla de orgullo y tristeza, don Ernesto murmuró: «Algún día, cuando llegue el momento, sabrán la verdad». Luego volvió a guardar el cofre, lo cubrió con la misma precisión de siempre y se marchó, desvaneciéndose entre las sombras de la noche, como un fantasma que cargaba el peso de un secreto imposible de imaginar. Esa noche, mientras la ciudad dormía, don Ernesto apenas pudo conciliar el sueño. En su mente regresaban imágenes borrosas. Una casa grande, una mujer de mirada dulce y una niña que corría por el jardín con un lazo rojo en el cabello. Era su familia, o lo que quedaba de ella. Hacía más de 30 años que había perdido todo. Un incendio, una traición y una huida desesperada lo habían condenado a vivir entre sombras, ocultando lo único que había podido salvar: aquella caja llena de diamantes, legado de su difunta esposa. Al amanecer se levantó y fue directo al mercado.
Su andar lento contrastaba con el bullicio de los comerciantes y compradores. Algunos lo miraban con desdén, otros lo ignoraban por completo. Pero una mujer joven, vendedora de frutas, le ofreció una manzana con una sonrisa. «Tome, don Ernesto», dijo con amabilidad. «Está fresquita, se la regalo». El anciano agradeció con un gesto humilde. Aquella pequeña muestra de bondad era un rayo de luz en su rutina gris. Sin embargo, su corazón se oprimió. Le recordaba que todavía existía humanidad, aunque él viviera como un fantasma. Mientras descansaba en una banca, un grupo de hombres trajeados discutía cerca de allí. Mencionaban un proyecto de construcción que planeaban levantar justo sobre la zona donde se encontraba su callejón secreto. Don Ernesto sintió un escalofrío. Si removían esas piedras, descubrirían su escondite, y si eso ocurría, toda su vida se vendría abajo. Esa misma tarde, decidido a proteger su tesoro, regresó al callejón. Con movimientos torpes pero precisos, sacó la caja y la observó una vez más. El brillo de los diamantes reflejaba no solo riqueza, sino también dolor. Cada piedra era un recuerdo, un sacrificio, una promesa. Los había recibido de su esposa antes de morir junto con un juramento. «Guárdalos, Ernesto. No los uses para ti. Cuando llegue el momento serán para nuestra hija». Pero ¿dónde estaba ella? ¿Seguiría viva? ¿Recordaría su rostro? Esas preguntas lo atormentaban cada noche. Su plan, hasta entonces, había sido esperar el momento indicado, pero el destino parecía acelerarse. Con el peligro acercándose, comprendió que debía actuar. El viejo cerró la caja con fuerza, la envolvió de nuevo en su tela y murmuró: «No puedo seguir escondiéndome. Si quieren destruir mi refugio, tendrán que enfrentar la verdad». Sus pasos resonaron firmes mientras salía del callejón. Por primera vez en años, don Ernesto no caminaba encorvado por la vergüenza, sino erguido, con la mirada fija al frente. El tiempo de los secretos estaba por terminar. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para don Ernesto. En cada esquina escuchaba rumores sobre la demolición del edificio abandonado. Obreros marcaban las paredes con pintura roja, ingenieros tomaban medidas y un enorme cartel anunciaba el futuro. Nuevo complejo residencial, símbolo del progreso. Para todos era señal de modernidad. Para él significaba perder su secreto, y con él, el último lazo con su pasado. Aquella tarde, mientras el ruido de los martillos resonaba a lo lejos, el anciano se refugió en su viejo callejón. Con manos temblorosas, quitó una vez más la losa agrietada y abrió el cofre. Los diamantes relucieron como estrellas atrapadas en la oscuridad. Cada uno tenía una historia. El anillo de compromiso de su esposa, los pendientes heredados de su suegra, el broche que había pertenecido a su hija. Todo lo que había amado estaba contenido en ese pequeño relicario, pero un sonido repentino lo sobresaltó. Al girar, vio a un joven observándolo desde la entrada del callejón. Era el mismo que días atrás se había burlado de él. El chico, curioso, dio un paso adelante. «¿Qué guarda ahí, viejo? ¿Dinero?» Don Ernesto cerró el cofre de golpe, escondiéndolo bajo su abrigo. «No es asunto tuyo, hijo». «¿Y si lo es?», replicó el joven con arrogancia. «Nunca imaginé que un mendigo tuviera algo de valor. Quizá debas compartirlo». El anciano retrocedió, temiendo lo peor. Pero antes de que el chico pudiera acercarse, una figura femenina apareció en la esquina. Era la misma vendedora de frutas, con una cesta en la mano. «¡Basta, Javier!», gritó. «¿No te da vergüenza molestar a un anciano?». El muchacho dudó. Bajó la mirada y, murmurando algo, se alejó con prisa. Don Ernesto, aún temblando, agradeció con una sonrisa cansada. «Gracias, hija. No sabe cuánto significa esto». La joven se acercó y, al notar el brillo escondido bajo su abrigo, comprendió que aquel hombre no era quien todos creían. «Don Ernesto, ¿qué está protegiendo?». Él guardó silencio por un momento y luego respondió con voz suave: «Mi vida entera». Esa noche, mientras la ciudad se cubría de sombras, don Ernesto entendió que no podía seguir solo. El destino había puesto a aquella muchacha en su camino por una razón. Tal vez había llegado el momento de confiar y revelar la verdad. A la mañana siguiente, don Ernesto despertó con una sensación extraña. Por primera vez en años no se sentía completamente solo. Aquella muchacha, de nombre Clara,
había irrumpido en su vida como un rayo de luz. No solo lo había defendido, sino que lo había mirado con respeto, algo que hacía décadas no sentía. Ese día, Clara lo invitó a desayunar en su puesto de frutas. Sentados en una pequeña mesa de madera, él bebía lentamente un vaso de leche tibia mientras ella cortaba pan y le servía una porción de queso fresco. Entre palabras sencillas, el anciano empezó a abrir su corazón. «Perdí a mi familia hace muchos años», dijo con la voz entrecortada. «Todo lo que tengo está en esa caja. Son recuerdos, promesas que aún no pude cumplir». Clara lo escuchó con atención, sin interrumpir. Sus ojos se llenaron de ternura. «No tiene que cargar solo con eso, don Ernesto. Tal vez el destino lo puso aquí para que pueda cerrar ese ciclo». Mientras hablaban, un pequeño detalle llamó la atención del anciano. En el cabello de Clara, sujetando un mechón rebelde, había un lazo rojo. Su corazón se aceleró. Ese lazo era idéntico al que solía usar su hija cuando era niña. «Clara, ¿dónde consiguió ese lazo?», preguntó con la voz temblorosa. Ella sonrió. «Fue de mi madre. Lo guardo desde que tengo memoria. Me lo dio antes de desaparecer». El viejo se quedó inmóvil. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No podía ser coincidencia. El lazo, la edad, los rasgos, todo encajaba. «¿Cómo se llamaba tu madre, hija?», susurró. «Isabel». Isabel Rivas. Don Ernesto cubrió su rostro con las manos. Era imposible negar la verdad. Isabel Rivas era el nombre de su esposa, la mujer que había muerto protegiendo a su hija, o eso había creído. Clara, confundida, tomó sus manos. «¿Está bien, don Ernesto?». Él levantó la mirada con el rostro empapado en lágrimas. «Clara, tú eres mi nieta». El silencio se apoderó del lugar. Clara quedó petrificada sin entender. El mundo pareció detenerse mientras el eco de aquellas palabras se grababa en el aire. Por primera vez, don Ernesto sintió que el peso de los años se desvanecía. El destino, después de tanto tiempo, le devolvía lo que más había amado. La revelación había cambiado todo. Clara no podía creer lo que acababa de escuchar. Miraba al anciano frente a ella con el corazón acelerado, intentando reconocer en sus ojos cansados algún rasgo familiar. Y ahí estaba. Esa misma mirada cálida que recordaba de las historias que su madre le contaba antes de dormir. Don Ernesto, temblando, sacó de su bolsillo un pequeño medallón antiguo. Al abrirlo, se veía una fotografía. Una mujer joven con un bebé en brazos y un hombre sonriente junto a ellas. «Mira», susurró con la voz quebrada. «Esta es tu madre». Y Clara llevó una mano a la boca. Las lágrimas corrieron por sus mejillas al reconocer el rostro de su madre en aquella imagen amarillenta. «No puede ser. Mi madre siempre hablaba de mi abuelo, pero decía que había muerto en un incendio». Don Ernesto asintió con dolor. «Eso fue lo que todos creyeron. Pero yo sobreviví, y desde entonces he estado buscando a mi familia. Perdí todo, menos esto». Los dos permanecieron en silencio, abrazados por un instante que parecía detener el tiempo. Alrededor, el bullicio del mercado se desvanecía. Era como si el destino, después de años de separación, hubiera decidido reparar una herida que nunca cicatrizó. Clara secó sus lágrimas y tomó las manos de su abuelo. «No volverá a estar solo, abuelo. Lo prometo». Don Ernesto sonrió con ternura, acariciando su rostro. «Y tú no tendrás que luchar más sin un hogar». Pero mientras compartían esa emoción, una figura observaba desde lejos. El joven Javier, escondido detrás de un puesto, había escuchado parte de la conversación. Y al ver el brillo del medallón y recordar el cofre misterioso, una idea codiciosa comenzó a formarse en su mente. Aquella noche, mientras don Ernesto dormía en su pequeño cuarto, alguien forzaba la cerradura de la puerta. Unas sombras se movían en silencio, buscando entre los objetos hasta encontrar la vieja bolsa. El cofre con los diamantes desapareció sin dejar rastro. Cuando el anciano despertó, la desesperación lo invadió. No puede ser», gritó arrodillándose junto al hueco vacío. «Mi promesa, mi vida». Clara corrió al escuchar sus gritos. Al verlo destrozado, comprendió que algo terrible había ocurrido. «Abuelo, ¿qué pasó?». Él, entre sollozos, apenas logró decir: «Nos han robado». Pero en su mirada no había solo tristeza, sino una chispa de determinación. Esta vez no huiría. Esta vez iba a luchar por recuperar lo que le pertenecía.
El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Don Ernesto despertó con la sensación de que algo no estaba bien. La puerta de su habitación estaba entreabierta y una brisa fría cruzaba el umbral. Al acercarse vio la cerradura forzada. Corrió al rincón donde guardaba su bolsa. El hueco bajo el suelo estaba vacío. Su corazón se detuvo. «¡No, no puede ser!», gritó con desesperación, arrodillándose junto al agujero vacío. «¡Mi promesa! ¡Mi vida!». Clara, alarmada por los gritos, llegó corriendo. Al ver al anciano destrozado, se arrodilló a su lado. «¿Qué pasó, abuelo?». «Se lo llevaron». «¡Los diamantes!», respondió con voz temblorosa. «Aquello que juré proteger ya no está». Las lágrimas surcaron su rostro. Clara lo abrazó con fuerza. «Lo recuperaremos, se lo prometo». «No está solo». En ese momento, don Ernesto recordó la mirada del joven Javier el día anterior. Su mente encajó las piezas. «Fue él», susurró con rabia contenida. «El muchacho que me siguió, el que me amenazó». Clara se puso de pie con decisión. «Entonces iremos tras él. No permitiré que se quede con lo que le pertenece». Salieron a las calles. Preguntaron en el mercado, recorrieron callejones, hablaron con conocidos. Nadie había visto a Javier, pero un vendedor mencionó haberlo visto subiendo a un camión rumbo al barrio alto. «Allí vive su primo», dijo el hombre. «Un tipo metido en cosas turbias». Con pasos firmes, Clara y don Ernesto emprendieron el camino hacia aquella zona. Era un lugar peligroso, lleno de calles estrechas y miradas sospechosas. El anciano, a pesar de su fragilidad, caminaba con la determinación de un hombre que no estaba dispuesto a perder su última esperanza. Cuando llegaron, vieron a lo lejos una vieja bodega con la puerta entreabierta. Desde adentro se escuchaban voces y el sonido metálico de algo cayendo sobre una mesa. Clara y don Ernesto se miraron, sabiendo que estaban frente a los responsables. «Déjeme entrar primero, abuelo», dijo ella en voz baja. «No, hija, esta vez no huiré. Es hora de enfrentar el pasado y recuperar lo que es nuestro». Con el corazón latiendo con fuerza, empujaron la puerta. El interior estaba iluminado por una bombilla débil. En una mesa, Javier y otro hombre examinaban las joyas y diamantes del cofre, deslumbrados por su brillo. Pero su asombro se transformó en miedo cuando escucharon la voz firme del anciano. «Esos diamantes no se compran ni se venden. Se heredan con sangre y con amor». La confrontación había comenzado. El silencio dentro de la bodega se volvió pesado, casi insoportable. Javier, sorprendido por la presencia del anciano, intentó esconder el cofre, pero sus manos temblorosas lo delataron. «No es lo que parece», balbuceó evitando la mirada de don Ernesto. El anciano avanzó despacio, apoyándose en su bastón, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «No necesitas mentir, hijo. El brillo de esas piedras puede cegar, pero también puede condenar». El cómplice de Javier, un hombre corpulento de mirada dura, dio un paso adelante. «Viejo, no es asunto tuyo. Estas joyas ya no te pertenecen». Clara se colocó frente a su abuelo con la voz firme. «Sí le pertenecen. Ustedes las robaron». El silencio fue interrumpido por la sirena distante de una patrulla. Los ojos de los ladrones se cruzaron. Javier, visiblemente nervioso, empezó a retroceder. Yo no quería hacer esto», murmuró apartándose de su cómplice. El hombre mayor lo empujó furioso. «¡Cállate, idiota! Ya estamos metidos hasta el cuello». Pero antes de que pudiera escapar, Clara bloqueó la salida. «No irán a ninguna parte». El anciano, con voz suave pero firme, habló al joven. «Aún puedes elegir, Javier. Devuelve lo que tomaste». «No todo está perdido», Javier bajó la mirada. Por primera vez vio en los ojos de don Ernesto algo que nunca había sentido. Compasión. Lentamente, empujó el cofre hacia él. «Lo siento, no sabía lo que hacía». El anciano asintió, aceptando el gesto, mientras Clara tomaba el teléfono para llamar a la policía. El cómplice, al ver que todo estaba perdido, intentó huir por la puerta trasera, pero fue interceptado por los agentes que acababan de llegar. Cuando todo terminó, don Ernesto tomó la mano de Javier. «No es la pobreza la que nos condena, hijo. Es la ambición sin propósito. Aprende de tus errores, no de tus sombras». El joven, con lágrimas en los ojos, asintió en silencio mientras los agentes lo escoltaban afuera. Clara abrazó a su abuelo. Lo logró. Recuperó lo que era suyo. Don Ernesto sonrió mirando el cofre. «No, hija. Recuperé algo mucho más valioso. La fe en las personas».
La mañana siguiente trajo consigo una calma que don Ernesto no sentía desde hacía décadas. El sol se filtraba por la ventana de su pequeño cuarto, y por primera vez aquel espacio humilde parecía lleno de luz. Clara preparaba café mientras él, sentado a la mesa, sostenía entre sus manos el cofre recuperado. No lo miraba con codicia, sino con gratitud. Había recuperado algo más que los diamantes. Había recuperado su propósito. Poco después, un oficial de policía se presentó para tomar su declaración final. Javier, detenido pero sereno, observaba desde el pasillo. Don Ernesto pidió permiso para acercarse. «Hijo», dijo con voz firme pero compasiva, «lo que hiciste fue un error, pero un error no define tu destino. Que esta caída te enseñe a levantarte». El joven, con lágrimas en los ojos, asintió. «Lo siento, don Ernesto. Le juro que cambiaré». El anciano le puso una mano sobre el hombro. «No jures. Demuéstralo». Cuando los agentes se marcharon, Clara se sentó junto a él. «¿Qué hará ahora con los diamantes, abuelo?» Él sonrió suavemente. «Cumpliré la promesa que le hice a tu madre. Estos no son míos. Son para ti y para el futuro. Pero no quiero que sirvan para riqueza vacía, sino para esperanza». Clara, emocionada, lo abrazó. «Entonces los usaremos para ayudar a otros, como usted siempre soñó». Días después, en el mismo barrio donde todos lo ignoraban, una multitud se reunió para la inauguración de un pequeño refugio comunitario. Un cartel en la entrada decía «Hogar Luz de Vida», fundado por don Ernesto y su nieta Clara. Niños jugaban en el patio, madres recibían alimentos y ancianos encontraban compañía. Entre ellos, don Ernesto caminaba tranquilo, saludando con una sonrisa a quienes antes lo despreciaban. El joven Javier, ya en libertad condicional, apareció con una cesta de frutas frescas. «Vine a cumplir con mi parte», dijo extendiendo la mano. «Gracias por darme otra oportunidad». El anciano estrechó su mano. «Todos merecemos redención, hijo. Lo importante es lo que hacemos con ella». Y así, entre risas, abrazos y nuevas esperanzas, el viejo que recogía latas se transformó en símbolo de fe y perdón. Ya no cargaba con una bolsa vacía, sino con el legado de una vida que, aunque marcada por la pérdida, había encontrado su propósito en el amor y la compasión. Con el pasar de los meses, el Hogar Luz de Vida se convirtió en el corazón del barrio. Cada día decenas de personas llegaban buscando no solo comida o abrigo, sino también consuelo, consejo y una palabra de esperanza. Don Ernesto, ahora conocido con cariño como el abuelo de todos, recorría las mesas sirviendo platos calientes, escuchando historias y recordando los días en que nadie lo miraba a los ojos. Clara, siempre a su lado, organizaba talleres de lectura y costura para las mujeres, mientras los niños corrían por el patio jugando entre risas. El sonido del martillo y el olor a pintura llenaban el ambiente, porque la comunidad entera había decidido reconstruir junto a ellos. Lo que antes era abandono, ahora era vida. Una mañana, una reportera de un canal local llegó al centro. Conmovida por las historias, pidió entrevistar a don Ernesto. Sentado frente a la cámara, con su viejo abrigo y la mirada serena, el anciano sonrió antes de hablar. «Yo no soy un héroe. Solo soy un hombre al que la vida le dio una segunda oportunidad. Durante muchos años busqué tesoros en la basura. Pero los verdaderos diamantes estaban aquí», dijo, señalando a los niños. «En cada sonrisa, en cada corazón agradecido». El reportaje se hizo viral. En pocos días, personas de toda la ciudad llegaban para conocer al hombre que transformó su dolor en esperanza. Don Ernesto, sin embargo, no buscaba fama. Cada vez que alguien le agradecía, él respondía lo mismo. «No me den las gracias a mí. Agradezcan al destino, que nunca se rinde con nosotros». Entre los nuevos visitantes, un joven de traje elegante se acercó emocionado. «¿Usted es don Ernesto Rivas?», preguntó. «Así me llamaban hace mucho tiempo», respondió con una sonrisa. «Soy abogado y he investigado su historia. Su nombre merece estar limpio. Vengo a ayudarlo a recuperar lo que alguna vez fue suyo». Clara, sorprendida, tomó la mano de su abuelo. Era el comienzo de una nueva etapa. No solo la redención espiritual, sino también la justicia legal por todo lo que había perdido. El anciano suspiró mirando el cielo, donde el sol se filtraba entre las nubes. «Si la vida me dio otra oportunidad, la usaré para servir, no para reclamar. Pero si mi verdad puede ayudar a otros, entonces
Que así sea. Pasaron los años, y el Hogar Luz de Vida se transformó en una verdadera institución de amor y solidaridad. Lo que había nacido de una promesa rota y una caja escondida entre escombros, se convirtió en un faro que iluminaba a toda la comunidad. Jóvenes que alguna vez jugaron en sus pasillos regresaban convertidos en médicos, maestros y voluntarios, agradecidos por la oportunidad que aquel anciano les brindó. Don Ernesto, aunque sus pasos eran más lentos, seguía recorriendo cada rincón del centro. Saludaba a todos con la misma sonrisa serena. Se sentaba a escuchar historias y cada tanto compartía anécdotas de su vida con los niños. ¿De verdad buscaba latas en la calle, abuelo?, preguntaban entre risas. Sí, pequeños, respondía él con ternura. Pero mientras buscaba entre la basura, aprendí algo valioso. Lo que el mundo desecha a veces esconde los mayores tesoros. Clara, ahora adulta y líder de la fundación, lo acompañaba en todo. A su lado se había convertido en una mujer fuerte, generosa y decidida. Había heredado no solo la sangre de su abuelo, sino también su espíritu indomable. «Abuelo», le dijo una tarde mientras lo ayudaba a sentarse, «gracias a usted muchas vidas cambiaron». Don Ernesto sonrió, mirando el cielo dorado. «No gracias a mí, hija. Gracias al amor. Los diamantes solo brillan cuando reflejan luz. Nosotros solo brillamos cuando reflejamos bondad». En ese momento, un grupo de niños se acercó con un pequeño regalo, una escultura tallada en madera, con la figura de un anciano sosteniendo una bolsa de latas y, detrás de él, un resplandor en forma de corazón. «Queremos que esto se quede aquí para siempre», dijo una niña. «Usted es nuestro héroe». El anciano acarició la escultura con los ojos húmedos. «No soy un héroe, pequeños. Soy solo un hombre que aprendió que el valor no se mide en monedas, sino en corazones tocados». Mientras el sol se ocultaba tras los edificios, una suave brisa recorrió el patio del refugio. Y entre risas, juegos y abrazos, el legado de don Ernesto se grabó para siempre en la memoria de todos. La historia de don Ernesto nos recuerda que las apariencias engañan y que, incluso entre las sombras de la pobreza, puede esconderse una luz capaz de transformar vidas. Durante años el anciano fue juzgado, ignorado y humillado, pero su corazón guardaba una riqueza que ningún ladrón podía robar: la bondad, la fe y la esperanza. Su viaje no fue solo la búsqueda de un tesoro material, sino un camino hacia el perdón, la redención y el amor familiar. Gracias a su fortaleza y a su nieta Clara, lo que comenzó como una vida de soledad se convirtió en un legado de compasión y justicia. Porque los verdaderos diamantes no brillan en cofres, sino en los gestos de amor, en las manos que ayudan y en los corazones que perdonan. Don Ernesto nos enseñó que la fortuna más grande es la que compartimos con los demás. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que nos recuerdan que la vida siempre recompensa a quienes caminan con humildad, fe y esperanza. Activa la campanita para no perderte las próximas historias llenas de emoción y lecciones de vida.